Bueno, saludos a todos. Mi nombre es Camila Andrea Chipateco Santana, estudiante de la especialización de Ciencia de Datos y Analítica, y les voy a compartir el proceso del taller de la clase de métodos estadísticos en la ciencia de datos y analítica, análisis exploratorio e inferencial. Como primero tenemos la introducción. El análisis estadístico de datos permite comprender el comportamiento de variables y extraer información relevante para la toma de decisiones basadas en evidencia. En el contexto de los servicios de transporte y precios dinámicos, el estudio de variables como la distancia de viaje, la duración estimada, el nivel de fidelización de los clientes y las calificaciones del servicio permiten identificar patrones y relaciones importantes dentro del sistema. Los objetivos. Objetivo general. Analizar el comportamiento de la variable del conjunto de datos de viajes mediante la aplicación de técnicas de estadística descriptiva inferenciales. Objetivos específicos. Plantear el estudio de variables mediante estadísticas descriptivas y teorema central del límite. Analizar la relación entre variables mediante la construcción de intervalos de confianza y la evaluación de proporciones. Evaluar diferencias entre variables de prueba de hipótesis como la prueba T, la prueba de proporciones y la prueba F de Fisher. Bueno, como primero tenemos el teorema central del límite. Para comprobar el teorema central del límite, el trabajo se realizó con la variable expect right duration del conjunto de datos. Se generaron 1000 muestras aleatorias con reemplazo, cada una con un tamaño de 30 observaciones, y posteriormente se calculó la media de cada muestra. La distribución de las medidas muestrales según el resultado presenta una forma normal, lo cual confirma el teorema central del límite, que este teorema es importante porque permite utilizar herramientas de estadística inferencial como los intervalos de confianza y la prueba de hipótesis, aun cuando los datos originales no sigan estrictamente una distribución normal. Continuamos con el intervalo de confianza. Se calcularon intervalos de confianza del 95% para diferentes parámetros estadísticos del conjunto de datos para estimar el rango en el cual se encuentran los valores poblacionales con un alto nivel de confianza. El primero fue el intervalo de confianza del 95% para la media de expect right duration. Según el resultado, se estimó que el intervalo de confianza del 95% para la duración del promedio de los viajes de esta media, se obtuvo una media del 99,58 y un rango entre el 96,54 y 102,64, lo que indicaría que la duración promedio de los trayectos en el sistema de transporte se encuentra dentro del intervalo de alta confianza y permite apoyar las decisiones relacionadas con la operación de los vehículos. Luego se calculó el intervalo de confianza del 95% para la proporción de average ratings mayor o igual a 4. Según los cálculos y el resultado, con un nivel de confianza del 95%, se estima que la proporción poblacional de viajes con calificación excelente, o sea, mayor o igual a 4, se encuentra dentro del intervalo. Y por último, el intervalo de confianza para la varianza de trip dance, según pues, los resultados, la varianza muestral obtenida fue aproximadamente 2417,24, que indica el nivel de dispersión de los tiempos de viaje respecto a su media. A partir de ese valor, se estimó que la varianza poblacional se encuentra en un rango de 2218,5 y 2644,06, con un nivel de confianza del 95%. Se calcularon intervalos de confianza del 95%, pues para los parámetros. Continuamos con la prueba de hipótesis. Em, bueno, las hipótesis planteadas fueron hipótesis nulas, que no existen diferencias significativas entre las medidas de duración del viaje entre los niveles de lealtad
del cliente. E hipótesis alternativa, que existen diferencias significativas entre las medidas de duración del viaje entre los niveles de lealtad del cliente. Primero se revisó la prueba T para comparar la media trip distance entre los distintos niveles de customer y los Yatli. Eh, el estadístico T obtenido fue aproximadamente menos 0,95 y el valor P fue 0,34. Dado que pues este valor es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que no existe una evidencia significativa para afirmar que la duración promedio de los viajes difiere entre los clientes de tipo Silver y regular. Luego, para la prueba de proporciones para comparar, dado que el valor también que dio es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. No existe tampoco significancia para afirmar que la proporción de calificación es excelente depende del tipo de vehículo. Continuando con la prueba de varianzas F-Fisher, se aplicó la prueba con el objetivo de comparar la varianza de la variable Expert Ride Duration entre dos niveles del programa de fidelización de clientes, Customer Loyalty Status y Silver y Regular. Las hipótesis planteadas fueron hipótesis nula, las varianzas de la duración esperada de viaje son iguales entre los grupos de lealtad del cliente, e hipótesis alternativa, que las varianzas de la duración esperada del viaje son diferentes. Entonces, al comparar la varianza, los resultados que obtuvimos después de que se aplicara la prueba F de Fisher para comparar la varianza, fue de 0,65. Como es mayor a 0,05, nos encontraron pues diferencias significativas, lo que significa que la variabilidad de los tiempos de viaje es similar entre ambos grupos. Continuando, la prueba chi cuadrado. Para evaluar la relación entre dos variables categóricas del conjunto de datos, se construyó una tabla de contingencia entre Customer Loyalty Status y Vehicle Type. Esta tabla, perdón, permitió observar la frecuencia de registros de cada combinación de categorías. Em, Luego se aplicó la prueba chi cuadrado de independencia. Entonces, según los resultados, pues obtuve un P de 0,4 mayor a 0,05. No se encontró tampoco una relación significativa entre las variables, lo que indicaba que el tipo de vehículo no depende de la fidelización del cliente. Y luego, después de interpretar si hay relación entre las variables, el resultado es que no existe relación pues, entre las variables. Bueno, luego poder estadístico y errores tipo 1 y tipo 2. En este análisis, calculé el poder estadístico de la prueba T utilizando que se utilizó previamente para comparar la variable Expect Ride Duration entre dos niveles, Customer, Loyalty y Status. Para esto se estimó el tamaño del efecto mediante la medida de Coens, la cual cuantifica la magnitud de la diferencia de las medidas de los grupos analizados. Además, también se considera un tamaño de muestra de cada grupo y un nivel de significancia igual del 0,05. Bueno, luego se calculó el poder estadístico para una de las pruebas T anteriores y el resultado que se obtuvo fue 0,158, lo que indicó que había una baja capacidad para detectar las diferencias reales entre los grupos, o sea que aumentaba el riesgo de cometer un error tipo 2, afectando la interpretación de los resultados y la toma de decisiones. Y
También el tamaño del efecto n nivel de significancia, pues el tamaño del efecto fue muy pequeño, de 0,07, con tamaños de muestra de 367, 320 y un nivel de significancia de 0,05, indicó que las diferencias entre los grupos son muy pequeñas, son mínimas, y lo que reduce pues como la capacidad de prueba para detectar efectos significativos. Por último, para explicar el impacto de los errores de tipo uno y tipo 2 en decisiones organizacionales, el error de tipo uno ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula siendo verdadera. En un contexto organizacional, esto podría llevar a concluir que existe una diferencia o relación entre variables cuando en realidad no la hay, lo que podría generar decisiones basadas en información incorrecta. Y el error de tipo 2 ocurre cuando no se rechaza la hipótesis nula siendo falsa. En este caso, la organización podría no detectar una diferencia real entre las variables, lo que puede impedir identificar oportunidades de mejora o cambios necesarios en los procesos. Como conclusiones, tenemos que en el análisis se aplicaron diferentes herramientas de estadística descriptiva e inferencial para comprender el comportamiento de variables del conjunto de datos y evaluar las relaciones entre ellas. En primer lugar, mediante la simulación del teorema central del límite, se observó que la distribución de las medias muestrales tiende a aproximarse en la distribución normal cuando se realizan múltiples muestras.